El sábado, un monumento de la creación. ¿Qué implicaciones tiene el sábado en el tiempo del fin? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles una vez más la bienvenida a esta serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y nos da mucha alegría que puedas estarnos acompañando para estudiar juntos y comprender este tema que es tan importante para nuestra vida espiritual. La verdad, yo me siento agradecido de que puedas estar aquí con nosotros acompañándonos en este repaso de la lección y pues darte la bienvenida. Y pues vamos en esta semana a estudiar un tema que es fundamental, que forma parte importante de nuestras creencias como Iglesia Adventista. Y vamos a ver justamente esa relación, ¿no?, que se tiene en este caso con el tiempo, el fin, con la creación. Y el título de la lección, bueno, antes que nada estamos ya en la lección número 8 para el 20 de mayo del año 2023. Y ahora sí, el título de la lección es El sábado y el fin. Y el versículo para memorizar es un texto muy bonito y se encuentra en Efesios capítulo 3 verso 9 y dice allí la palabra de Dios: y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Durante la semana pasada y las últimas lecciones hemos estado hablando acerca de Dios como creador, de adorar al creador, de rendirle la honra y la gloria a aquel que creó este mundo, que nos creó a nosotros. Y esta semana pues nuevamente retomamos este tema, pero lo vamos a retomar desde la perspectiva del día sábado. ¿Cómo se relaciona el sábado con la creación? ¿Qué implicaciones tiene el sábado y la creación? Y cómo también en este caso se relaciona el sábado y el tiempo del fin. Son algunas de las temáticas que vamos a estar abordando durante la lección de esta semana. ¿Y qué te parece si vamos directo a la primera parte de nuestro estudio? La parte del día domingo, el juicio, la creación y la responsabilidad. Esta semana vamos a estar hablando, te decía, mucho acerca de lo que tiene que ver con el sábado y pues justamente hoy vamos a hablar acerca, o en esta primera parte de la lección, vamos a hablar acerca de esta cuestión. Mira, es importante entender, creamos o no creamos en Dios, al final de cuentas, todos los seres humanos tenemos una responsabilidad con nuestra sociedad, porque al final de cuentas, también, aunque no creamos en Dios, sabemos y algo dentro de nosotros mismos, en nuestra propia genética, aunque el carácter del ser humano se inclina más hacia las cosas negativas, hacia lo malo, pero también de cierta manera el ser humano nace con ese, por así decirlo, chip, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Claro, con la ley de Dios, con la palabra de Dios, se clarifica un poco más, se hace más evidente lo que es bueno y lo que es malo, pero al final de cuentas todos los seres humanos comprendemos y sabemos verdaderamente lo que es bueno y lo que es malo para nuestra vida. Y mira, en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Romanos capítulo 14 versículo 10, encontramos un texto que nos recuerda justamente esta cuestión. Romanos capítulo 14 versículo 10, porque al final de cuentas todo lo que hacemos como seres humanos tendrá en este caso tendrá que ser llevado a juicio, tendrá que ser colocado bajo la lupa. Y mira lo que dice Romanos 14:10. Dice allí el texto bíblico:
Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Mira, lo que te decía, nosotros como seres humanos no somos, en este caso, jueces de nadie. No podemos juzgar a otra persona por sus decisiones o por las decisiones que no toma, ¿no? No podemos, en este caso, colocarnos por encima de los demás y juzgarles por su vida, porque al final de cuentas todos los seres humanos seremos juzgados en algún momento y seremos juzgados por el único que verdaderamente puede juzgarnos, que es Cristo Jesús. Y esto es un aspecto muy importante, porque vuelvo a repetir, todo lo que hacemos en esta vida, todo, desde que nacemos hasta que somos llamados al descanso, todo al final de cuentas va a ser llevado a juicio. No habrá ninguna cosa, dice el libro de Eclesiastés, que no sea revelada. Tanto las cosas buenas como las cosas malas serán llevadas a juicio. Y creo que esto es algo realmente importante que como cristianos debemos entenderlo y comprenderlo, porque también en este caso pasa lo mismo. Nuestra adoración a Dios o la falta de adoración a Dios también será parte importante de la decisión final en el día del juicio. Y eso nos lleva entonces al hecho de que como seres humanos somos responsables por las decisiones que tomamos. Cada decisión que se toma, el ser humano es responsable de lo que decide hacer, de lo que no decide hacer. Y como tal, como somos responsables de nuestras decisiones, entonces tenemos que asumir, en pocas palabras, las consecuencias de ellas. Tenemos que asumir, si en el día del juicio las responsabilidades que tomamos o las decisiones que tomamos nos condujeron por malos caminos, entonces tenemos que estar dispuestos a aceptar el resultado de esas decisiones. Pero como seres humanos todos somos responsables de esta cuestión. Y en este caso, la observancia del día sábado revela también nuestra aceptación a la ley de Dios, nuestra aceptación a los 10 mandamientos, nuestra aceptación de Dios como principio divino en nuestra vida, como algo importante en nuestra vida, como alguien a quien debemos obedecer. La observancia del día sábado revela esta cuestión importante en nuestra vida como seres humanos. Si yo observo el día sábado, estoy demostrando que sirvo a Dios, que adoro a Dios, que amo a Dios, que guardo sus mandamientos verdaderamente. Y eso realmente demuestra responsabilidad en la vida del ser humano. Pero es importante comprender esto, ¿no? Y creo que esto nos sirve como base para entender la importancia del día sábado como día de reposo, que no es un día cualquiera, que no es un mandamiento al que sea algo opcional si obedecemos o no obedecemos, sino que verdaderamente es un mandamiento en toda la extensión de la palabra, y que como tal la invitación es a que lo guardemos, a que lo aceptemos, y así que verdaderamente podamos nosotros como cristianos en este caso estar siendo responsables con lo que Dios nos ha confiado, con lo que Dios nos ha dado, y así cuando llegue el momento del juicio que podamos estar verdaderamente firmes. Ahora, pasemos a otro punto importante, el sábado y la creación. Mira, muchas personas mencionan que el día sábado entró en vigor desde, en este caso, la instalación de los 10 mandamientos, hablando en el aspecto de cuando fueron colocados en las tablas de piedra, que fueron entregados a Moisés, que fueron entregados al pueblo judío. Muchas personas dicen que en este caso los 10 mandamientos, incluyendo el día sábado como día de reposo, es una orden, un mandamiento que fue entregado a partir del pueblo de Israel en adelante, y que por lo tanto el sábado se aplica solamente para el pueblo de Israel, ya no se aplica para los cristianos de hoy en día. Pero realmente la cuestión es totalmente diferente, porque el día sábado ha existido desde el principio, y yo te lo quiero comprobar con la palabra de nuestro Dios, y para ello vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, y mira lo que dice allí el texto bíblico.
Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Allí mismo el capítulo 2 es parte de la narrativa de la creación, no es en otro tiempo, no es en otro momento, no es para el pueblo judío, sino es parte de la narrativa de la creación. Y mira lo que dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira, te hago una pregunta. Para ese momento cuando Dios crea el séptimo día, y a mí me gusta mucho porque al final de cuentas el séptimo día Dios solamente lo creó para reposarlo. En ese día no se creó prácticamente nada. Lo único que me atrevería a decir que se creó fue el día sábado y el matrimonio. Fueron las dos únicas cosas que Dios creó en el día sábado. Pero realmente eso es, por así decirlo, en un lenguaje para darle ese sentido de importancia, ¿no? Pero al final de cuentas, el sábado, en ese día, Dios simplemente lo santificó, lo reposó y nada más, y lo bendijo. Y fue lo único que Dios realizó en ese día, y compartió ese momento de compañía, en este caso con Adán, con Eva, con los animales, con los ángeles, y allí en ese momento de intimidad con ellos, ¿no? Pero si lo vemos, hay que mencionar lo siguiente. En este caso vemos que el sábado fue dado en primer lugar a Adán y a Eva. Y te hago una pregunta: Adán y Eva, ¿qué nacionalidad tenían? Para cuando salieron de las manos de Dios, no tenían ninguna nacionalidad. No eran en este caso judíos, no eran como tal la nación judía o el pueblo de Israel, sino en este caso eran ciudadanos, pero del jardín del Edén, eran ciudadanos del paraíso y nada más. Y eso era algo, es algo realmente importante, porque nos muestra en este caso que el sábado no se dio en un tiempo específico en la historia del pueblo de Israel, no se dio en este caso para Moisés y para el resto del pueblo, no, sino que el sábado ha existido desde siempre. El sábado siempre ha formado parte importante de la historia de este mundo desde la creación, y eso realmente es algo importante porque nos lleva entonces a comprender por qué el día sábado está justamente en el centro de lo que es el conflicto entre el bien y el mal. ¿Por qué es algo tan importante? Porque en el día sábado es cuando el ser humano rinde su adoración a Dios, cuando el ser humano se conecta más con Dios, cuando el ser humano recuerda su origen, recuerda de dónde vino y hacia dónde va, recuerda que vino con un propósito. Anular el sábado, destruir el sábado, echar por tierra el día sábado es quitarle al ser humano identidad, es quitarle al ser humano propósito, es quitarle al ser humano la existencia de un Dios como tal. Si quitamos el día sábado, entonces negamos la existencia incluso de la creación, porque el sábado formó parte importante de la creación, formó parte importante de este aspecto. Y mira, hay otra cuestión muy importante, porque en este caso Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 nos invita a adorar a Dios, nos invita a adorar a nuestro Creador. El mensaje del primer ángel dice allí que traía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y en este caso dice el verso 7: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si te das cuenta, el llamado final de Dios para los últimos días es adorar al Creador, adorar a Dios. Pero esto es importante, ¿por qué razón? Porque mira, si nosotros comparamos los 10 mandamientos que son expresados en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, vamos a encontrar que uno de los motivos por los cuales guardamos el día sábado es porque en ese día se conmemora la creación, se conmemora pues justamente el hecho de que Dios es nuestro creador. Pero si nosotros analizamos Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15, vamos a encontrar otro motivo por el cual también debemos guardar el día sábado. Y ese otro motivo tiene que ver con el hecho de que en este caso Dios
redimió al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y así como redimió al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, así también nos va a redimir a nosotros de, en este caso, el pecado y su condenación. Entonces, tenemos razones suficientes para guardar el día sábado. Tenemos razones suficientes para creer que el día sábado es parte importante en el plan de la salvación del ser humano. Y mira, hay un pensamiento que el autor de la lección escribe y que me gusta y que me resulta importante mencionar y leerlo para que tú puedas también grabarlo en tu mente. Mira lo que dice allí. El sábado es un símbolo eterno de nuestro descanso en Dios. Es una señal especial de lealtad al Creador. No es un requisito legalista ni arbitrario, sino que revela que el verdadero descanso de la justicia por las obras se encuentra en él. El sábado habla de un Dios que hizo por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. ¿Qué cosa nunca podríamos hacer por nosotros mismos? Dos cosas. Lo que menciona Éxodo 28 al 11. Crearnos. El ser humano sería incapaz de crearse a sí mismo, ni siquiera con millones y millones de años que la evolución dice que sucedieron para que se creara vida en este mundo. Ni siquiera con eso el ser humano hubiera podido llegar a la existencia si no fuera por Dios. Esa es una de las primeras cosas que nos recuerda el día sábado. Y otra cosa que nos recuerda el día sábado de algo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas es la salvación. La salvación es otra de las cosas que como seres humanos no podemos verdaderamente hacer. Estamos limitados. El único que puede salvarnos, que puede traer salvación a la vida del ser humano, se llama Cristo Jesús. Así que el sábado realmente juega un papel importante en la creación. Ahora, pasemos a la parte del día martes. Un engaño no tan sutil. Mira, yo te decía, Satanás lo que busca es que creamos en cualquier otra cosa menos en la creación. No le importa si tú crees en la teoría del Big Bang, no le importa si tú crees en la teoría de la evolución, si tú crees en lo que tú quieras creer. A Satanás no le interesa eso, simplemente le interesa que no creamos en Dios como nuestro creador o que distorsione la manera como creemos en Dios. Y esto realmente es una cuestión que debe llevarnos a estar muy alertas, porque verdaderamente es muy fácil. Hoy en día existen demasiadas teorías, existen muchas cuestiones e incluso dentro del mundo cristiano, dentro del contexto cristiano, existen personas, teólogos, científicos que argumentan y que tratan de amoldar lo que la Biblia enseña con los temas que la ciencia cree hoy en día. Y eso puede llevarnos a terrenos peligrosos, tambaleantes, terrenos que verdaderamente son más de Satanás que terrenos de Dios. Entonces, esto igual cabe mencionar, no quiere decir que la ciencia está peleada con la religión, no quiere decir que en este caso no haya aspectos científicos que comprueben o que en este caso den ese apoyo a lo que la Biblia enseña. No tiene nada que ver con esto, pero sí debemos ser muy cuidadosos en lo que creemos, en lo que estamos enseñando, porque al final de cuentas, te decía, el enemigo lo que busca es hacernos creer en cualquier cosa, menos en lo que la Biblia verdaderamente enseña. Y con eso sí debemos ser muy cuidadosos. Y uno de los ejemplos que yo te pongo es justamente el hecho de que dentro de la comunidad cristiana existan científicos, teólogos que argumenten, que mencionen que este mundo fue creado en un lapso de millones y millones de años. Sí, fue creado por Dios, pero fue creado a través de millones y millones de años. ¿Por qué razón? Porque ellos mencionan que sería imposible y que este mundo pudiera llegar a desarrollarse en un día de 24 horas. Además de que en este caso, pues tratan de, como te decía, de amoldar lo que la ciencia enseña con la teoría de la evolución y lo que la Biblia enseña. Y por eso ellos dicen, bueno, sí, este mundo se desarrolló a través de millones de años, creado por Dios. Y mira, esto también lo hacen
tomando como base lo que dice 2 de Pedro 3:8, que en este caso dice allí el apóstol Pedro que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. En este caso, en el contexto de 2 de Pedro 3:8, no se está hablando literalmente acerca de que para Dios un día es como 1000 años, sino se está hablando en el contexto de la eternidad de Dios, que para Dios realmente el tiempo que para el ser humano sí pasa, sí avanza, para Dios no. Dios es un ser eterno y siempre ha existido y va a existir, y mientras nosotros nacemos y morimos, Dios sigue existiendo. Entonces, realmente en el contexto de 2 de Pedro 3:8 no podemos utilizar ese texto como base para argumentar que este mundo se desarrolló a través de millones y millones de años. Además de eso, que en la Biblia tenemos suficientes evidencias para creer que realmente el mundo se creó en 6 días literales. Y una de esas evidencias, mira lo que dice allí Salmos 33, versículos 6 al 9. Mira lo que dice el texto bíblico. Salmos 33, versículos 6 al 9. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Bueno, versículos 6 y 9, perdón. Dice allí: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y luego dice el verso 9: porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y ahora vamos a ver otro texto para comprender esto. Hebreos 11:3. Mira también allí lo que nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Es igual otro texto que apoya justamente la creación en 6 días literales. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice allí la palabra de Dios: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira, la Biblia nos dice muy claramente que Dios con su poder, con su voz, con el poder de su voz, fue capaz de crear. Y eso es algo especial. Eso es algo muy, muy bonito. Saber que realmente Dios es tan poderoso, es un ser tan poderoso, es omnipotente, es alguien que verdaderamente tiene esa habilidad, ese poder de crear, en este caso, con simplemente decirlo, con el simplemente hecho de pronunciar las palabras, ¿no? Y eso es algo que nos muestra qué tan poderoso es nuestro Dios. Y vemos estos dos textos, son solamente algunos ejemplos que nos dan esa evidencia bíblica para creer que, bueno, Dios sí fue realmente capaz de crear nuestro mundo en 6 días literales, y fue capaz de crear nuestro mundo con el sonido de su voz, con sus palabras. Ahora, otra cuestión importante es lo que el mismo relato bíblico de la creación nos dice. Si nosotros leemos el relato bíblico de la creación en Génesis 1, vamos a encontrar que en este caso, al finalizar de crear las cosas, Dios dice al final de cuentas, bueno, fue la tarde y la mañana el primer día. Se está hablando que en este caso se hace mención de un tiempo de 24 horas. Si nosotros analizamos a profundidad las palabras que aparecen allí en hebreo, vamos a encontrar que nos está hablando acerca de un tiempo literal de 24 horas. En este caso, el día comienza por la tarde y termina por la tarde del día siguiente. 24 horas literales fueron las que Dios utilizó. No se está hablando de un tiempo profético, como en este caso, como en otros, como en el contexto de las profecías, sino que esto no es una profecía, esto es un relato histórico de lo que sucedió. Entonces, si nosotros analizamos detenidamente, vamos a encontrar que el propósito del autor, en este caso de Moisés en Génesis 1, siempre fue el mismo, siempre fue mostrar, incluso en la manera como él relata la historia, se nos muestra que realmente se está hablando de días literales, no de 1000 años ni de millones y millones de años. Entonces, qué importante es
comprender esta cuestión y no caer en ese tipo de errores, de querer moldear lo que la ciencia enseña con lo que la Biblia enseña. No siempre se puede amoldar, no siempre se puede hacer esto y debemos ser verdaderamente cuidadosos. Ahora, vamos a pasar a la parte del día miércoles, la creación, el sábado y el tiempo del fin. Y mira, vamos a leer en este caso lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Luego vamos a leer el verso 9 y terminaremos leyendo el versículo 12. Apocalipsis 14, versículo 7, dice allí la palabra de Dios. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado de parte de Dios es a adorar, es un llamado a temer a Dios, a darle gloria a Dios. Ahora, en el versículo 9, mira cuál es el mensaje, dice allí: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y ahí se termina el texto bíblico. Pero este es un llamado solemne a no adorar, en este caso, a la bestia y a su imagen. A no hacer esto, a no caer en este error, a no adorar aquello que Satanás en el tiempo del fin va a instituir con mayor fuerza, va a colocar allí como esa suplencia en lugar de Dios. Y debemos también ser cuidadosos porque este también es un llamado a no caer en ese error. Y ahora, si nosotros vamos al verso 12, mira cómo termina. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mira, al final el versículo, el último de los versículos del mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14 es un mensaje a guardar los mandamientos de Dios. Si nosotros vamos a Éxodo 20, vamos a encontrar los mandamientos de Dios. Y el cuarto mandamiento menciona allí, en este caso, a la observancia del día sábado como día de reposo. Mira, estos pasajes nos dejan una cuestión que es muy evidente, que es muy clara. ¿Cuál es? El hecho de que el sábado está en el punto central del tema del conflicto entre el bien y el mal, del conflicto entre Cristo y Satanás, del conflicto entre la adoración y a quién se la rendimos. El sábado es el punto neurálgico de toda esta trama, de toda esta situación que como seres humanos también formamos parte. El sábado forma parte esencial de esto, y en los últimos días el sábado va a ser justamente esa piedra sobre la cual va a girar ese conflicto final. Dios nos invita a adorarlo, Dios nos invita a reconocerlo como nuestro creador. Satanás hará lo propio, invitará al ser humano a lo mismo, a adorarlo, a colocarlo a él en primer lugar. Pero el llamado final de Dios es, en este caso, a ser fiel a sus mandamientos. Y esos mandamientos incluyen la observancia del día sábado como día de reposo. No colocar el sábado como día de reposo, hermanos y amigos, es como en este caso usurpar el lugar de Dios, usurpar a Dios como nuestro creador, no reconocer a Dios como nuestro creador. No guardar el día sábado es eso, es arrancarlo por completo de raíz. En este caso es ocupar que otra cosa ocupe el lugar que le pertenece verdaderamente a Dios. Y eso verdaderamente es un problema, porque vuelvo a insistir, el llamado de Dios es a observar los mandamientos, incluso en los últimos días. Y eso nos lleva entonces de vuelta al principio, de vuelta a la creación, de vuelta en este caso a la observancia del sábado como día de reposo. Y ahora, en este caso es importante. Y es importante porque no solamente se va a tener presente en el tiempo del fin, sino que incluso se va a tener presente por la eternidad. Se va a tener presente
para siempre. Y eso es de lo que nos habla la última parte de nuestra lección, la parte del día jueves, el sábado y el descanso eterno. Mira, el sábado realmente es un refugio para el ser humano. A mí me gusta cuando llega el día sábado, la verdad es que es el día que más lo disfruto, que más lo espero. Es el día en donde especialmente yo tengo un encuentro con Dios. Realmente es un día especial para mí y lo disfruto mucho porque no solamente descanso y recobro energía, sino que puedo llegar a tener ese encuentro especial con Dios. Y mira, por lo menos en este caso, un autor judío llamado Abraham Heskel menciona que el sábado lo compara él, en este caso, con un palacio en el tiempo. ¿Por qué un palacio en el tiempo? Dice él, porque en este caso es el momento en el cual el trono de nuestro Dios baja a la presencia del ser humano, baja al mismo nivel que el ser humano y nosotros subimos, en este caso, a la presencia de nuestro Dios. Tenemos ese momento de encuentro especial con Él y por eso es un palacio en el tiempo. Pero también el sábado, dice él, que es una metáfora del paraíso y un testimonio de la presencia de Dios. Es una metáfora del paraíso. ¿Por qué razón? Porque nos muestra lo que podríamos llegar a disfrutar en el paraíso. Nos muestra lo que vamos a poder disfrutar en el cielo. Y eso es como yo siempre lo he dicho, es un pedacito de cielo en esta tierra. Cada semana tenemos eso, un pedacito de cielo en esta tierra. Pero también en este caso es un testimonio de la presencia de Dios, porque en ese día podemos tener la presencia de Dios en nuestra vida. Y qué maravilloso es esto. Pero no solamente se va a aplicar a esta tierra, sino que se va a aplicar también a la tierra venidera, al reino de los cielos. Y es que mira lo que dice Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Y mira lo que dice allí el texto bíblico, Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ahora dice el verso 23, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Aunque estos versículos fueron escritos en este caso en un contexto para la nación judía, en un momento donde la nación judía estaba viviendo tiempos complicados, pero también es un texto y un libro en específico que hace referencia a las profecías mesiánicas, que hace referencias a cuando el Mesías viniera y cuando instituyera su reino. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando Cristo venga por segunda vez. Y eso nos lleva entonces a reconocer que el día sábado no solamente tuvo su origen en la creación de este mundo, no solamente sigue estando presente en nuestro mundo hoy, sino que seguirá presente después incluso de la existencia de este mundo, cuando seamos, en este caso, que disfrutemos del cielo nuevo y de la tierra nueva. Entonces, qué maravilloso es saber verdaderamente que el sábado va a seguir jugando un papel importante, que el sábado va a seguir siendo un recordatorio de la creación y de nuestra redención. Y por esa razón me gustaría en este caso invitarte, o más bien hacerte la pregunta, ¿cómo podemos entonces nosotros disfrutar y hacer del sábado un adelanto del paraíso, hacer del sábado un pedacito de cielo en esta tierra? Creo que al final de cuentas es importante aprender a disfrutar del día sábado en esta tierra. Y no solamente aprender a disfrutarlo, sino sobre todo rendirle a nuestro Dios la adoración que Él se merece. Reconocer verdaderamente cada semana que Dios es nuestro creador, que estamos en este mundo con un propósito, con una razón de ser. Y todo eso nos los da el día sábado, nos los da la observancia del sábado como día de reposo. Entonces, mira, quiero invitarte a que podamos unirnos en ese encuentro especial con nuestro Dios, a que tengamos esa relación personal con Él y que en ese día tan maravilloso podamos verdaderamente conectarnos con nuestro Padre Celestial. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y lo busquemos por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre.
Señor, en esta hora queremos darte gracias por permitirnos, Padre, disfrutar cada semana de un pedacito de cielo en esta tierra. Un momento de encuentro especial contigo donde verdaderamente podemos tener esa cercanía contigo, Señor. Queremos de forma muy especial pedirte, Padre, que puedas ayudarnos y que cada semana, Señor, podamos conectarnos contigo por medio de tu día santo. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Llegaste hasta esta última parte de la lección? Pues no te vayas sin antes suscribirte a este canal. Quiero invitarte a que si me estás viendo en YouTube, puedas allí darle a la parte de abajo en el botón de suscribirse y en la campanita de notificaciones, y cada vez que subamos un video te pueda llegar a ti la notificación. Así que te invitamos a esto, y también si tienes la oportunidad, date una vuelta allí por el canal de Spotify. Aquí en la descripción voy a dejar el enlace para que vayas allá y puedas seguir construyendo tu vida espiritual en esa relación personal con Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.